Atilio Alberto Borón. Atilio, el mundo que nos corresponde habitar había estado tan al borde de un conflicto que acabe con la vida humana, como pudiera pasar si todas esas cosas que se dicen cotidianamente en torno al conflicto armado en Ucrania se concretaran, ataques nucleares de aquí y de allá. No, nunca. Fíjate que lo más cercano a lo de hoy fue la famosa crisis de los misiles de octubre del 62, cuando la Unión Soviética, que había emplazado unos misiles como respuesta a los misiles que Estados Unidos emplazó en Turquía, cosa que no se dice nunca, se piensa que fue una medida unilateral de la Unión Soviética. No, Estados Unidos primero emplaza misiles apuntando directamente a la Unión Soviética. Como respuesta, la Unión Soviética llega a un acuerdo con Fidel de emplazar misiles en Cuba. Cuando eso se descubre, con los aviones U-2, los famosos aviones espías norteamericanos, estalla la famosa crisis de los misiles. Pero esa crisis duró 13 días exactamente, nada más, ¿verdad? Y hubo un dato decisivo que no lo tenés el día de hoy, y que es lo que hoy le da una enorme gravedad y peligrosidad a la situación actual. Y es que en medio de esa crisis de los misiles cubanos, Kennedy y Khrushchev tomaron el teléfono y conversaron y dialogaron, hicieron un acuerdo entre ellos. En este momento, Putin no tiene con quién hablar. Habla eventualmente con Macron, ¿no? Habla con Macron, pero Macron es una figura menor. Acá el dueño del circo se llama Joe Biden. El resto están pintados. Los gobiernos europeos han caído en el mayor descrédito. Ernesto, debo decirte lo siguiente. Compárame tú, aún el gobierno más arrastrado y neocolonial de un pequeño país de Centroamérica, el Caribe o Sudamérica, comparado con Alemania, ese pequeño país latinoamericano es un dechado de virtudes comparado con estos grandes países y estos grandes gobiernos que se han puesto de rodillas, dispuestos a sacrificar Europa, sobre todo Ucrania, pero también les va a caer a ellos con tal de ponerse bajo el paraguas protector de Estados Unidos, cayendo en una locura paranoica pensando que lo que quería hacer Rusia era conquistar Europa. Rusia lo que hizo fue instalar un gasoducto subterráneo, el Nord Stream 2, que Estados Unidos rechazó permanentemente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha planteado con claridad, desde el momento en que implosionó la Unión Soviética, que el problema no era el comunismo. Esto lo dijo un canalla llamado Paul Wolfowitz, ¿verdad? Que fue, recordarás, el segundo en el Departamento de Defensa, o sea, en el Pentágono de Estados Unidos. Cuando se derrumba la Unión Soviética, Wolfowitz, que entre paréntesis es un ciudadano israelí norteamericano, no es tan solo estadounidense, elabora un documento llamado Guidelines para la nueva política exterior, o sea, orientaciones para la nueva política exterior. La tesis central, para no hacerlo muy largo en este programa, decía lo siguiente: no importa que ahora no exista más la Unión Soviética y que el comunismo se haya derrumbado. Rusia, aún como potencia capitalista, es demasiado poderosa, demasiado grande como para interferir de manera decisiva en los intereses y en los proyectos globales de los Estados Unidos. Y por lo tanto, la consigna es debilitar a Rusia y hacer que no tenga capacidad de interferir en nuestros planes. Por eso es que la OTAN no se disuelve después de la caída del muro de Berlín. Claro, sí se disolvió el Pacto de Varsovia, lo cual era obvio que entonces, disuelto el Pacto de Varsovia, la OTAN no tenía ninguna razón. Pero la OTAN permaneció, y no solo permaneció, se expandió. La OTAN pasó de tener 14 miembros a 30.
¿Te das cuenta? Y además pasó de estar lejos de la frontera rusa a estar encima de la frontera rusa, ¿verdad? Y sobre todo ahora, si es que Suecia y Finlandia, Suecia y Finlandia cometen el error garrafal de incorporarse a la OTAN, vas a tener a toda Rusia cercada desde el mar Báltico hasta el mar Negro, con solo dos enclaves que todavía no están en manos de la OTAN. Uno es Bielorrusia, que es una aliada fundamental de Rusia, y lo otro es Ucrania. Pero Ucrania era el punto decisivo, ¿no es cierto?, que Estados Unidos podía utilizar para lograr ¿qué cosa? Lograr lo que quedó escrito en un documento de la Corporación RAND, que publicado en el año 2019, te da toda la hoja de ruta de lo que ha venido pasando ahora en Ucrania. ¿Qué decía el informe de la Corporación RAND? Y aclaro, la Corporación RAND es un gigantesco tanque de pensamiento que depende del Pentágono de Estados Unidos, que emplea más de 1.800 personas, Ernesto. No es una de las tantas ONG que tenemos por ahí en Caracas o en Buenos Aires, que son puntos de observación y de espionaje sobre tu país o el mío, etcétera. No, esto es una especie de universidad financiada por el Pentágono, con una lógica permanentemente militar, de carácter belicista, y ellos elaboran un informe cuyo resumen se filtra a la prensa, ¿no es cierto?, y lo publica el New York Times, un resumen de 12 páginas, pero en donde dicen todo lo que a partir del 2022 ocurriría en Ucrania. ¿Qué dicen ellos? El título del informe es nada menos que Sobreextender y desequilibrar a Rusia. ¿Qué quieren decir con esto de sobreextender? Se apoyan en la famosa tesis del historiador Paul Kennedy, diciendo que los imperios se destruyen cuando se sobreextienden en sus capacidades de intervención. Entonces, ¿qué dice el informe? Hay que hacer que Rusia reaccione a nuestras provocaciones. Y la reacción fundamental tiene que ser en Ucrania, y por eso tenemos que, a través de la OTAN, instalar armas letales. No dicen armas de destrucción masiva porque hubiera sido un escándalo, pero armas letales, que es lo mismo, en Ucrania, para que Rusia entre en Ucrania y entre en un pantano como entró la Unión Soviética cuando se metió en Afganistán en los años 80. Y de esa manera Rusia va a quedar desangrada. Y aparte de eso, vamos a incrementar nuestra presencia en Siria, tratando de acabar con el régimen de Bashar al-Assad. Vamos a proponer sanciones de todo tipo, coordinar acciones con nuestros socios europeos, frustrar el famoso gasoducto Nord Stream 2, que es fundamental, romper el vínculo entre Europa y Rusia, y de esa manera avanzar. No lo dicen con todas las letras, pero está escrito entre líneas, hacia un proceso como el que vivió la ex Yugoslavia, que después de los bombardeos de la OTAN y después de la guerra se desintegró y quedó en ese espacio geográfico. Quedaron ahora 7 países, ¿verdad?, pequeños, que no tienen ninguna gravitación internacional: Serbia, Montenegro, Eslovenia, etcétera, países muy dignos, pero que no tienen fuerza siquiera para actuar en su entorno geopolítico inmediato. La idea de ellos es fragmentar a Rusia, tener una república siberiana, una república caucásica, una república en la zona de Moscú, acabar con esa, y luego de eso ir por China, porque el objetivo fundamental es China. Esto lo dijo y lo escuchó el comandante Chávez en Mar del Plata. Es bien interesante, un tema pero que no ha sido suficientemente recogido, analizado por nosotros. Cuando la cumbre que enterró el Arca. Cuando la cumbre que enterró el Arca, en un momento determinado, George Bush, ¿no es cierto?, dice: pero señores, no sé de qué es lo que estamos discutiendo acá, si el problema de todos nosotros es China. El problema de todos nosotros es China. Ya lo venía diciendo Buda en el 2005.
No porque Bush fuera una lumbrera, sabemos que no lo es, pero porque los asesores le dijeron acá, el problema grave, una vez que tenemos controlado Rusia, es China, tenemos que ir por China. Porque claro, lo que pasa es que China se ha convertido en un gigante, un dragón gigantesco. Te doy un solo dato, porque sería para hablar de China horas. China hoy es el primer socio comercial o financiero de 144 países. Repito, 144 países del planeta Tierra. Ese es el 75% del planeta. Imagínate, cosa que jamás en el apogeo de su poderío logró Estados Unidos. Entonces es obvio que primero van por Rusia a través del ariete ucraniano. ¿Cuántos ucranianos morirán? ¿Qué les importa? No les importa nada. A Estados Unidos no les importa nada y a los gobiernos europeos tampoco, porque ellos no pueden ignorar, ¿no es cierto?, que si siguen alimentando, ¿no es cierto?, con armas, pertrechos militares, mercenarios reclutados por los gobiernos europeos y el gobierno de Estados Unidos, enviados allá a pelear, saben de que eso va a producir una carnicería gigantesca. Y no pueden ignorar de que Rusia apenas ha movilizado, según Pepe Escobar, que es uno de los estudiosos más importantes de este tema, un brasileño dedicado a asuntos euroasiáticos hace 30 años, lo que Escobar decía en una nota reciente es que Rusia, contrariamente a lo que se dice en la prensa occidental, apenas ha movilizado el 10% de su potencial bélico en Ucrania, con lo cual ha hecho un desastre, ¿no es cierto? Y imagínate si esta gente se lanza a atacar de nuevo. Ahora, ya redondeando la respuesta a tu pregunta, ¿estamos en peligro de una guerra nuclear? Y sí, el último artículo de Noam Chomsky, que salió hace 3 o 4 días, lo publicó La Jornada en México, lo publicó Página 12 acá, se encuentra por todas partes, y Noam está ahí planteando la tesis de que, bueno, puede haber un desenlace nuclear, dice, porque si a Putin no le admiten lo que él viene planteando, que es una negociación diplomática que garantice la seguridad territorial de todos los países, y no solo de unos pocos. Y si no se admite que Rusia tiene derecho a la seguridad nacional también, bueno, no va a tener más remedio que descargar su artillería más pesada, y probablemente lo que se llaman armas nucleares tácticas, que no son tremendamente letales como las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pero que de todas maneras van a provocar una reacción. Y esto es un juego, ¿verdad?, una escalada que no se sabe dónde termina, y en donde los europeos van a poner los muertos, los desplazados y la destrucción. Por eso te hablo de gobiernos indignos. El más indigno y el más arrastrado gobierno latinoamericano, caribeño, centroamericano es un gobierno ejemplar por comparación al gobierno alemán de hoy, o al gobierno británico, o al gobierno italiano o español. Lo digo con gran dolor en el alma. La capitulación de los verdes que se aparecían siempre como la alternativa, ¿no es cierto?, furiosamente rusófobos, ¿no es cierto?, y además estableciendo una conexión entre la rusofobia y la idea de que Putin está llevando adelante el proyecto imperial comunista. Nada de eso. Hay una cita muy interesante de Solzhenitsyn, ¿verdad?, que fue un gran disidente en la Unión Soviética, un hombre perseguido, tuvo que huir a Occidente, etcétera, en donde Solzhenitsyn le reprocha a Yeltsin, una vez que hace cargo del gobierno, Yeltsin en el año 92, 93, le dice, bueno, usted ahora debería resolver el tema de las fronteras, porque la revolución bolchevique, producto de las necesidades de la guerra civil y por razones tácticas, le concedió a Ucrania amplios territorios que eran históricamente de Rusia, que jamás fueron de Ucrania. Así que recupere usted esos territorios. Solzhenitsyn lo dice. No es que lo está diciendo Atilio Borón o Ernesto Villegas, lo dice un hombre
como él, ¿no es cierto? Y dice, y recuperen Crimea, que fue un regalo absurdo en medio de una borrachera que Nikita Khrushchev, le dio al gobierno ucraniano, porque Nikita Khrushchev era ruso-ucraniano. Entonces, en los 300 años de no sé qué festividad, le cedió nada menos que Crimea, ¿no es cierto?, que es la base naval más importante junto con Sebastopol, que tiene la flota rusa, la única que puede navegar en aguas cálidas, porque la otra base que tienen los rusos en Murmansk pueden navegar 4 meses al año, el resto está todo congelado, se la cedió a los ucranianos. Entonces Solzhenitsyn planteando la necesidad de recuperar Crimea. ¿Qué es lo que hizo Putin? Entonces, cuando uno ve toda esta historia y ve la complejidad de todo esto, se da cuenta de que realmente estamos en un momento muy crítico, en un punto de inflexión, el más grave, digamos, en mi larga vida. Nunca hubo una situación internacional tan erizada de peligros fatales. Además, ni te cuento, Ernesto, lo que significa esto con el aumento de los precios del petróleo y de los alimentos, el sufrimiento mundial de los países más pobres, ¿verdad? Que, digo, el otro día apareció una noticia, países asiáticos que no tienen cómo importar alimentos en este momento, no tienen recursos, el abandono de los criterios de control del cambio climático, lanzar con fuerza ahora en Estados Unidos la consigna de perforar, perforar y perforar, cuando habían establecido en la época de Obama restricciones, ¿verdad?, al fracking y todo lo demás. Están autorizando en Europa ahora, digamos, el traspaso hacia el carbón, por el encarecimiento del gas como fuente de energía. Vuelven, ¿no?, al carbón. Escuchame, en un momento se hablaba de la descarbonización de la economía mundial, se vuelve al carbón. ¿Y todo esto para qué? Para que Estados Unidos mantenga su primacía mundial, que no lo van a lograr, pero la tentativa va a tener un costo feroz. Las sanciones contra Rusia terminaron fortaleciendo el rublo, son inefectivas. ¿Crees que es cuestión de tiempo? ¿Hay que esperar para hacer un pronóstico? Mira, ¿cómo lo ves tú con la dificultad, Atilio, de que nos enteramos, nos informamos con, digamos, el sesgo que es notorio, ¿no?, en el aparato comunicacional del mundo sobre este tema y otros? Alguna información se filtra de a poquito, pero es poco. Pero te diré lo siguiente: las sanciones tienen un efecto que es paradojal. O sea, al principio afectan mucho a Rusia, pero la intensificación de las sanciones tienen un efecto reversivo, ¿no es cierto?, y ya empiezan a afectar a los países europeos y a Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos tenga una inflación estimada para este año de 8.5%, cuando es un país que no tenía más de 1,5 y ya era un signo de escándalo, tiene que ver con esas sanciones. La inflación en Estados Unidos, el malestar social, las protestas sociales muy fuertes en toda Europa, ¿verdad? O sea, la política de las sanciones tienen un efecto en principio positivo para aquel que las aplica a corto plazo, pero luego revierten en su contra, de manera tal de que no van a funcionar. Pero además hay un hecho más importante que se les escapó a los estrategas americanos, que rompieron la economía mundial. Hoy en día hay un sismo en la economía mundial, Ernesto. Antes la economía mundial estaba totalmente integrada. China, India, los grandes actores económicos estaban todos integrados en la economía mundial, que tenía un director, ¿verdad?, a través de su control del sistema financiero, del famoso código SWIFT para hacer las transacciones financieras. La OMC. La OMC. La Organización Mundial del Comercio. Exactamente. Bueno, hoy en día eso se acabó. ¿Se acabó por qué? Porque resulta que la gran masa de la economía mundial que se encuentra en el continente euroasiático se ha autonomizado casi por completo de aquello otro. Tenés un país como Arabia Saudita vendiendo petróleo y cobrando el petróleo, ¿no es cierto?, en monedas locales. Se han alejado del dólar. La India ha cuadruplicado su vinculación económica con Rusia, que la India siempre había sido un país que había jugado a favor de Estados Unidos, ya no más.
porque se dan cuenta de que Estados Unidos está haciendo una política criminal y suicida. Y además la confianza que tenían en el dólar ha desaparecido. Cuando Putin dice el rublo, 5.000 rublos equivalen a 1 gramo de oro, puede poner el oro porque él tiene reservas de oro fenomenales, como la tienen ustedes en Venezuela, que Venezuela debe ser uno de los 2 o 3 principales países con reservas de oro del mundo. ¿Te das cuenta? Estados Unidos, ¿qué tiene? Un papel verde, cuya circulación va a depender de que la gente confíe en que ese papel va a conservar su valor, pero detrás del papel no hay nada. Es lo que decía en la vieja discusión de Bretton Woods, lo que planteaba Keynes. Por eso Keynes planteaba una moneda diferente, el Bancor, que era una canasta de monedas, y sobre todo canasta de monedas que tuvieran algo debajo. Estados Unidos dijo, no, nosotros tenemos el dólar, y el dólar, vamos a convertir el dólar, 1 onza de oro vale tantos dólares, cualquier ciudadano que tenga dólares va al banco, paga, supongamos, 500 dólares y le dan una bolsita con oro en polvo por, qué sé yo, 1 onza, media onza. Pero el bribón de Richard Nixon acabó con eso en el 71. Acabó con el patrón oro. Con el patrón oro. Entonces tú te quedas con un billete de 100 a cambio del cual no te dan nada. Y entonces por eso ha habido este cisma en la economía mundial que ha arrastrado al grueso de las economías más importantes a la órbita China, ¿no es cierto?, en desmedro de los Estados Unidos.